Hola, en esta clase vamos a revisar la Revolución Mexicana. En particular, nos gustaría que a través de esta exposición podamos, entre otras cosas, ver cómo fue un proceso de transformación violento, rápido, de un régimen oligárquico y neocolonial a un Estado posrevolucionario, claramente con algunas señales de modernización, de centralización, de inclusión política, pero también con evidentes marcas de autoritarismo. A su vez, también quisiéramos que con esta clase se hagan evidentes cuáles eran la pluralidad de intereses que estuvieron presentes en la Revolución Mexicana, la diversidad de ideas políticas, de proyectos que había por detrás de la explosión de la revolución en 1910, pero también de la diversidad de intenciones, de deseos, de ideologías que hubo detrás del mantenimiento durante por lo menos 10 años, a veces un poco más, de las resistencias a los diversos proyectos en marcha. En particular, nos gustaría que ustedes sean capaces de identificar cuáles son las tensiones presentes entre las demandas más estrictamente económicas y las demandas más políticas, esto es, aquellas demandas más asociadas, en primer lugar, a la tierra, al acceso a la tierra, a las condiciones laborales, salariales, y por otro lado, aquellas que refieren a un horizonte más cívico, más republicano, que podía de alguna manera entenderse como parte de demandas de corte constitucional. Nos gustaría también que fueran capaces de identificar cuáles son las principales etapas de esta revolución mexicana, cuáles son algunas de las causas que condujeron a ella y también cuáles fueron los escenarios que terminaron produciéndose luego de 1920. Finalmente, también nos gustaría que a lo largo de esta clase quedaran expuestos de una manera clara, evidente, cuáles son las diferencias entre las diversas escuelas que intentaron explicar la Revolución Mexicana. Esto es, ser capaces de mostrar cuáles fueron las discusiones historiográficas, cuáles fueron las diversas interpretaciones que desde prácticamente el inicio de la Revolución Mexicana intentan explicar qué fue aquello. En particular, en esta clase vamos a revisar los siguientes temas. En primer lugar, vamos a dar cuenta de algunos de los usos políticos que han existido sobre la Revolución Mexicana, algunas de las utilidades que ha tenido contar de tal o cual manera la historia de la Revolución Mexicana. Vamos a revisar algunas de las corrientes que se han dedicado a interpretar de manera general la Revolución Mexicana y a su vez a mostrar algunas de las complicaciones para periodizar un proceso tan complejo como ese. En segundo lugar, vamos a dar cuenta de algunas de las características socioeconómicas y políticas que tenía el México de Porfirio Díaz hacia 1910. A continuación, vamos a mostrar cuáles son las fases que se pueden identificar a lo largo de la Revolución Mexicana, cuáles son los principales conflictos que allí se desarrollan, los actores que se enfrentan, las razones de sus disputas. En cuarto lugar, vamos a decir algo sobre qué México es el que deja la revolución y qué rasgos tiene ese país al comenzar a desarrollar sus primeros pasos posrevolucionarios. Finalmente, recordamos algunos de los recursos disponibles en el aula virtual para ampliar la investigación sobre el tema, así como otros recursos a los cuales se puede echar mano que están en la web. La Revolución Mexicana tiene que ser entendida también como la historia de las discusiones en torno a cómo interpretar a la Revolución Mexicana. Ella constituye el episodio central del siglo XX en México, sin lugar a dudas. Es el episodio que le da fundamento en buena medida a la vida política después de 1920 y por lo tanto podemos entender que se trata de algo así como un mito nacional, como parte del sentido común, como parte de la identidad nacional mexicana. Por lo tanto, la Revolución Mexicana es, como dice García Diego, a la vez historia, memoria, pero también mito. Deshacer esas capas, esos sentidos, es ciertamente un esfuerzo muy difícil y quizás inútil. En todo caso, lo que podemos hacer es intentar mostrar cuáles han sido algunas de las discusiones en torno a la interpretación de la Revolución Mexicana, cuándo empezó, por qué, cuáles son sus sentidos, cuándo terminó.
Quizás podríamos acordar en que resulta relativamente sencillo marcar un inicio. Podríamos marcar entonces en noviembre de 1910, en la convocatoria de Francisco Madero a la revolución, el comienzo, pero los finales son varios. Los finales sugeridos para la revolución son varios. En algunos casos podemos tomar el criterio del propio García Diego, que sostiene que hasta 1917 encontramos una primera etapa, que es la etapa destructora del Estado oligárquico y neocolonial, y a esto le sigue una fase de construcción e institucionalización de un nuevo Estado después de la proclamación de la Constitución de 1917. Esa podría ser una forma aceptable. Ahora, también están aquellos que sostienen que la revolución surge esencialmente, que se produce a causa del descontento campesino por la concentración de la tierra, por la falta de acceso a la tierra. Por lo tanto, si esas son las causas de la revolución, bueno, ciertamente uno tiene que decir que no es hasta los años 30, hasta el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas en el 34, que comienza a atenderse el problema de la falta de tierras para los campesinos. Entonces, la revolución recién hasta allí encontraría su camino transitado. Ahora, ¿se solucionaron allí los problemas de los campesinos? Ciertamente no. Por otra parte, el partido que va a gobernar México desde 1930 y hasta el año 2000 es el partido que se reclama como el heredero legítimo, el heredero monopólico de esa tradición revolucionaria. Este partido, llamado Revolucionario Institucional, el PRI, fue denunciado hace ya muchos años por el escritor Mario Vargas Llosa como la dictadura perfecta. Esto es, como un régimen que tenía la capacidad para elegir a su sucesor, para mantenerse en el gobierno y simultáneamente evitar los costos de una dominación demasiado personalista. ¿Cuándo se termina la revolución? ¿Cuando pierde el PRI? Entonces, cosa que ocurre recién en el año 2000. ¿Será que la revolución quedó congelada, como señalaban algunas interpretaciones por parte de la izquierda? Esto es, la revolución entonces no terminó, sencillamente está detenida en el tiempo. Sobre esto las respuestas son en muchos aspectos más políticas que historiográficas. Lo que yo quisiera dejar claro es que la historiografía de la revolución es tan vieja como la revolución misma. Se trata de una producción historiográfica que es muy debatida, que es politizada, pero que además invita a que nos demos cuenta de que es imposible un desarrollo neutral de esa historiografía. Diferentes definiciones de lo que es esa revolución implica la consulta a diferente bibliografía, diferente tipo de fuentes, diferentes preguntas, distintas formas de periodizar, y a su vez también implica una selección de fuentes a las cuales se las va a interrogar. En función de esas diferencias es que Luis Barrón, por ejemplo, señala la existencia de por lo menos 4 generaciones de historiadores que desde el estallido mismo de la revolución están intentando darle un sentido a todo aquello. Por un lado, se cuenta aquello que se suele llamar la primera generación, que se compone de aquellos sujetos que interpretaron la revolución precisamente porque fueron testigos directos de la revolución, porque participaron en ella. Entonces, esa primera interpretación se produce en los años 20 y 30, producida, como digo, por esta generación comprometida o testigo de los sucesos. El más relevante de quienes componen esa generación es el periodista Frank Tannenbaum. Según esa interpretación, se trató de una revolución popular, campesina, agraria, nacionalista, protagonizada por gente común y corriente, sin mayor plan ni programa revolucionario. Esa fue en definitiva la que desde los años 20 se convirtió en la interpretación dominante, la interpretación monolítica, la autointerpretación de la revolución. Esto es, la idea de que la revolución fue una sola desde el comienzo hasta su final, nacionalista, agraria y popular, una revolución a la cual desde 1929, desde los años 30 con la creación del PRI, se habría conseguido institucionalizar. La segunda generación es aquella que escribe en los años 50 y 60, el momento en el cual
el régimen del PRI está más consolidado. En este caso, quienes escriben no son contemporáneos a los sucesos, son gente que tiene formación en ciencias sociales o en derecho, gente que de cualquier manera comparte la interpretación de la generación previa, pero ya cuenta con los lenguajes, con las herramientas, como dije, de las ciencias sociales. Por lo tanto, su conocimiento del pasado tiene más pretensiones de objetividad que de carácter testimonial. En buena medida, ellos son, figuras como Jesús Gil Silva Herzog, son los que construyen la ortodoxia de la interpretación. Según esta interpretación, se trató de una revolución popular, agraria, espontánea, de clase, que derrotó a un régimen autoritario, elitista, opresivo y extranjerizante. El resultado de la revolución fue entonces la ruptura con el porfiriato y la generación de un régimen reformista, nacionalista, que, más allá del hecho de que incluía inevitablemente la referencia a las disputas entre las familias revolucionarias, era de alguna manera una historia con final feliz, porque todos los participantes contribuyeron en alguna medida a la síntesis final que venía a expresar el PRI desde los años 30 en adelante. Dado que la revolución tuvo un carácter de mitología fundante y legitimante del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, nos llama la atención que la oposición a ese régimen también se expresara en lecturas y reinterpretaciones sobre la propia revolución. Nos llama entonces la atención el hecho de que fuera a fines de los años 60 y a lo largo de los años 70 que se desarrollara una corriente historiográfica a la cual se dio en llamar el revisionismo. El revisionismo proponía una nueva interpretación de la Revolución Mexicana, según la cual ésta no había sido ni una revolución, o en todo caso no había sido una única revolución, y por otra parte tampoco había estado marcada por un protagonismo ni por la espontaneidad popular. En todo caso, lo que hay detrás de esa interpretación revisionista es una pulverización o un intento de que se pulverice el mito de la revolución y, sobre todo, la idea de que el PRI es su legítimo descendiente. Más bien, apunta entonces el revisionismo a desenmascarar, a desmitificar una revolución que se ha convertido prácticamente en una diosa laica. Entonces, a partir de finales de los años 60, podemos tomar como fecha absolutamente simbólica 1968, que es el año de la masacre en la plaza de Tlatelolco, como el comienzo del revisionismo. ¿Qué es lo que se ve en la política mexicana a fines de los años 60? Bueno, que hay una élite que controla el poder político, que controla la economía y que controla el poder cultural de una manera demasiado parecida a aquella que uno podía ver en el porfiriato. Entonces, muchos de los cultores de esta interpretación revisionista lo que van a plantear es que el proceso de la revolución tiene que ser entendido como uno que se desarrolló básicamente por las pujas entre los elementos, los grupos frustrados de las clases medias y las clases altas del México porfiriato, y no tanto como una lucha entre clases altas y clases bajas. Esas diversas facciones de clases altas luchaban entre sí, a veces con Estados Unidos y a su vez contra el porfiriato. Por lo tanto, como señala John Womack, por ejemplo, a pesar de los bruscos cambios entre 1910 y 1920, hay una serie de continuidades. La economía sigue siendo capitalista, no se pone en entredicho la propiedad privada de la tierra y el Estado sigue estando al servicio de esa dominación burguesa. Cuando apareció alguna dimensión popular o espontánea, rápidamente fue dominada por las clases medias o directamente fue derrotada. Por lo tanto, la Revolución Mexicana, pese a lo que decía la historia oficial, tenía mucho más de continuidad con el antiguo régimen de lo que sus herederos estaban dispuestos a reconocer. Esto es, en el revisionismo tenemos una impugnación de la historia conmemorativa. El revisionismo fue posible y a su vez estimuló a la historia regional.
una historia regional realizada con mucho enfoque micro que permitió una reconstrucción en muchísimos pueblos, en todos los estados de México, acerca de qué había ocurrido. La sistematización en la creación de archivos, la ampliación de los archivos disponibles, de las fuentes disponibles, la especialización de los historiadores, la cuantificación, la historia oral, bueno, todo aquello permitió una multiplicación de las perspectivas sobre la revolución. Se pudo saber, en efecto, qué fue lo que pasó entre 1910 y 1920 en cada paraje de México, y gracias a eso es que los revisionistas plantean que en realidad más que una revolución, lo que hay es un mosaico irreductiblemente complejo, donde las comparaciones son muy difíciles de hacer. Se trata más bien de un conjunto muy variado de todo tipo de rebeliones, donde se ve a los hombres peleando por causas muy distintas entre sí. Frente a ello, tenemos una cuarta generación, dice Luis Barrón, que es la generación de aquellos que actúan como revisionistas del revisionismo. Son aquellos historiadores que, desde los años 80, empiezan a marcar que la crítica al revisionismo en realidad está fundamentada en el hecho de que es la política que se vive en los años 70, en los años 80, la que está tiñendo la interpretación sobre 1910. Es cierto que en los años 60, 70, 80 es evidente la pasividad del campesinado, es cierto que en los años 60, 70, 80 se advierte el carácter autoritario, regimentoso del PRI, pero nada de eso necesariamente era cierto en 1910. Por lo tanto, hay que evitar ese traslado de las interpretaciones políticas contemporáneas hacia el pasado. Por otra parte, también insisten en la necesidad de producir alguna síntesis, esto es, que ese movimiento, ese abanico en expansión de producción de diversos relatos sobre lo regional sea de alguna manera complementado con una perspectiva que apunte a la obtención de una síntesis en la cual se pueda percibir nuevamente algo que hoy nos parece obvio, esto es, que la revolución fue una revolución. ¿Cuál es la situación en México hacia 1910? Bueno, se trata evidentemente de un país, probablemente el más poblado de América, eminentemente rural. Se calcula que tiene 15 millones de habitantes, de los cuales más de 2/3 viven en ámbitos rurales. Esa población rural en un 90% tiene algún vínculo de dependencia, alguna forma de trabajo servil o asalariado respecto de los propietarios de la tierra. Solo un 10% se estima que son campesinos libres, que son propietarios minifundistas. En lo que se refiere al sistema de tenencias de la tierra, es evidentemente un sistema muy heterogéneo. Pensemos, México es también uno de los países más grandes del planeta, no es extraño esto. Entre esos sistemas de tenencia de la tierra se incluyen desde luego haciendas y estancias con formas de trabajo precapitalistas, formas de trabajo servil. Son grandes propiedades en las cuales uno encuentra escasísima inversión en la incorporación de tecnología, de semillas, de mejora de el ganado, de vivienda para los trabajadores. Tenemos por otro lado empresas capitalistas, empresas donde sí uno puede encontrar mayores niveles de inversión en tecnología y que apuntan a la provisión de exportaciones destinadas hacia el mercado estadounidense o hacia el mercado de Europa occidental. Estoy pensando en el caso del algodón o del enequén, el material que se usa para la producción del hilo sisal. Y finalmente tenemos comunidades campesinas, aldeas campesinas, que se caracterizan por mayor densidad social, mayor identificación étnica. No vamos a encontrar a nivel nacional una confrontación brutal entre una masa de desheredados y una élite que lo controla todo, pero sí vamos a encontrar diversas tensiones a nivel más local.
El México que encontramos a fines del XIX, inicios del siglo XX, es uno en el cual las relaciones sociales en los ámbitos rurales se han ido monetarizando, se han ido tiñendo de rasgos comerciales, sin que desaparezcan las tradiciones comunitarias. Por el contrario, es posible encontrar una convivencia entre esas pertenencias a comunidades y el desarrollo de actividades a veces asalariadas o a veces por pago en especie en las haciendas capitalistas. ¿Qué es lo que reclaman esos habitantes de las comunidades? Básicamente el derecho a controlar la tierra, el derecho a controlar el agua y también el derecho, la potestad a formar municipios, porque la posesión de municipios es lo que le da el derecho a controlar lo que ocurre sobre el suelo. Se trata de un universo rural donde la propiedad está muy concentrada y donde se concentra mucho más a lo largo del Porfiriato. Se calcula que hacia 1910 menos de 1000 personas o empresas eran propietarios del 97% de la superficie y que entre 8 y 9 millones de campesinos no tenían tierras, no eran propietarios de tierras. Por lo tanto, la cuestión del acceso a la tierra está en el centro de las demandas. ¿Qué es lo que encontramos entonces como rasgos más generales? Ese proceso de desposesión de la tierra que se ha iniciado hacia 1870 a través de la expropiación de los pueblos de indios, así como antes se había hecho con la tierra de la iglesia. Ese proceso se da junto con la modernización económica en el agro, en la minería, en el petróleo, en el comercio, con una creciente presencia de las inversiones estadounidenses en el universo agrícola, pero también con la aparición de un conjunto de tensiones sociales. Esas tensiones tienen que ver, como dije, con el acceso a la tierra, pero también con la falta de derechos para organizar la vida política a escala municipal, con la falta de derechos políticos para organizar la distribución de los recursos públicos y finalmente, como vamos a ver a continuación, con algunas de las tensiones políticas que se van a hacer evidentes en el proceso de eterna reelección del presidente Porfirio Díaz desde 1876 en adelante. ¿Qué rasgos particulares tienen las comunidades campesinas? Bueno, una de sus primeras y más evidentes diferencias tiene que ver con que se trata de una vida en comunidad, con propiedad comunitaria de la tierra, distribución de los principales recursos como el acceso a bosques o aguas. En general son comunidades con poca vinculación con el mercado, que viven en un nivel de subsistencia o de autosubsistencia, con fuertes niveles de autoidentificación étnica, como hijos de esa tierra en la que habitan, cultivan en general a través del trabajo familiar en su propia milpa, en su espacio productivo y vital. En ese sentido tienen algunas distancias respecto de los jornaleros o los peones que son remunerados o a veces reciben pago en especie, o tienen diferencia con los medieros, que son aquellos que reciben una parte de la cosecha, o con los arrendatarios, que son los que alquilan la tierra, o con los colonos, que son los que tienen derecho a usufructuar la tierra durante algún tiempo hasta que logran comprarla o son desplazados hacia hacia la frontera agrícola. Lo que sabemos también es que tienen algunos vínculos con la política, básicamente a través de los jefes políticos locales, de los caciques en algunos casos, que actúan como intermediarios políticos, que son capaces de atenuar o de incentivar la movilización, pero en todo caso, si seguimos las indicaciones de Waldo Ansaldi acerca de los rasgos que tiene el régimen oligárquico, estamos hablando de muy bajos niveles de ciudadanía. Ahora bien, las comunidades campesinas son muy distintas en México. Una cosa es el sur y el centro, en estados como Guerrero, Morelos, Oaxaca, donde uno ve que hay un control territorial que ha variado poco desde los tiempos prehispánicos. Se trata de comunidades agrícolas bien establecidas, tradicionales,
que han vivido los procesos de privatización y concentración de la tierra como amenazas. Bueno, eso es distinto respecto a lo que uno puede encontrar en el sur, en Yucatán o en Campeche, ámbitos donde se habla alguna versión del maya, y eso a su vez es bastante distinto de lo que uno encuentra en el norte de México, en Chihuahua, en Sinaloa, en Durango, en tierras más ganaderas, tierras ganadas a los yaquis y a otros indígenas, donde se han establecido formas de avanzada a través de colonias militares, donde ciertamente aquí no existen esas formas ni de propiedad comunal ni de trabajo colectivo que sí uno puede encontrar en el centro y el sur. ¿En qué consiste la Pax porfirista? Es una combinación de modernización, crecimiento económico, autoritarismo y producción para el mercado externo. Porfirio Díaz asume en 1876 y a través de diversos mecanismos va a seguir siendo el presidente, siempre reelecto, hasta 1911. Porfirio Díaz encarna a la vez la continuidad y la traición de la tradición liberal de la Reforma de 1857. Él ofrece a la vez una forma de progresismo autoritario, una tiranía que trajera el crecimiento económico y la modernización. Expresa de alguna manera la agenda de un régimen oligárquico, en el sentido de que propone un sistema estable de dominación que comunica a las élites, que abandona cualquier pretensión de igualdad que tenían los liberales a inicios del siglo XIX y lo reemplaza más bien por el tiempo de la administración. Su gobierno se va a caracterizar por una centralización como no se conoció hasta entonces en el proceso de toma de decisiones, por una extensión del ejército federal por sobre cualquier otra forma de milicia, sobre todo del poder de los caudillos regionales, y el establecimiento de una dictadura de nivel capilar. Quienes se encargan de asegurar la dominación son los guardias rurales, quienes van a patrullar las áreas principalmente de campo. La concentración de los procesos de decisión política es lo que va a permitir la reelección de Porfirio Díaz, pero también la extensión de fuertes niveles de corrupción. El gobierno de Porfirio va a ser conocido entonces por esa combinación de respeto cosmético a la legalidad liberal que viene desde la Constitución de 1857, junto con un evidente autoritarismo y centralización de las decisiones. Las figuras más conocidas de su gobierno van a ser los llamados científicos. Esto es el término con el cual se conocía a un conjunto de figuras que participaban de su gabinete, de fuerte inspiración positivista, pero también convencidos de las ventajas del liberalismo económico, de la modernización, y que suponían que la respuesta a la mayor parte de los problemas sociales eran de naturaleza técnica. El despliegue del orden positivista trajo consigo un conjunto de progresos en materia de ferrocarril, de comunicaciones, de industria, ampliación de puertos y de orden financiero. En buena medida ese proceso fue financiado a través de inversiones extranjeras, inversiones garantizadas en todos los casos y que podemos encontrarlo en las industrias que se montan en Puebla, en Monterrey, en Veracruz o en la propia Ciudad de México. La contracara del proceso de modernización industrial son los bajos salarios que reciben los trabajadores urbanos. Junto con ello, lo que encontramos es que en el campo hay algunas áreas que se modernizan y que consiguen exportar exitosamente, pero la contracara de ello es la baja productividad, la escasez de la producción de alimentos que lleva a importarlos y en general una situación de bastante miseria entre los campesinos, entre los trabajadores rurales, el mantenimiento de relaciones serviles y sobre todo, como se señaló, el problema de la concentración de la tierra. Así las cosas, uno puede encontrar que los beneficiados por el porfiriato fueron esencialmente un conjunto de políticos, empresarios, hacendados locales, esencialmente grandes propietarios, pero también compañías extranjeras que son las que exportan los bienes primarios.
De los perdidos, los perdedores, los derrotados se cuentan en primer lugar los trabajadores, las comunidades campesinas, que han ido perdiendo el derecho a controlar el suelo, el riego o incluso el derecho a la propiedad comunal, los trabajadores urbanos, los peones, los mineros del norte, los pequeños propietarios. Pensemos que a inicios del siglo XX se vive un fuerte proceso de conflictividad sindical, especialmente sobre los trabajadores urbanos y los ferroviarios. En ese marco hay que entender el surgimiento de un liderazgo como el de los hermanos Flores Magón, la creación en 1900 del Partido Liberal Mexicano, un partido liberal y reformista que hacia 1910 va a ir virando hacia el anarquismo. La creación de sindicatos va a ser una regla entre 1890 y 1910, sindicatos estimulados a partir de los bajos salarios reales, de la represión y de la inflación. El segundo grupo que vamos a encontrar de derrotados por el porfiriato es un conjunto de élites desplazadas. Son aquellos que en el reparto, en general corrupto, de las oportunidades económicas, van a quedar marginados. Diversos clanes de diversos estados, así como algunas empresas extranjeras, no van a ser beneficiadas. Dentro de ellas, el grupo de la familia Madero, proveniente del norte de México, va a ser uno de los que va a sentir con mayor firmeza que están desplazados de las oportunidades de negocios y políticas del porfiriato. La revolución comenzó en 1910. Sin embargo, a inicios de ese año nadie hacía prever que eso iba a ocurrir. La gran disputa de ese año estaba centrada en la cuestión de si Porfirio Díaz se iba a presentar o no a una nueva reelección. Como mostró García Diego, a veces coqueteaba con la oportunidad de no presentarse. Finalmente decide hacerlo, pero deja abierto el juego para ver quién lo va a acompañar como vicepresidente. Ser vicepresidente de un presidente que ya tiene 80 años es sin lugar a dudas un lugar muy tentador. Piensen ustedes que una potencial muerte de Porfirio Díaz implicaba renegociar incontables negocios políticos y negocios económicos. Por lo tanto, la cercanía de la elección comienza a movilizar a distintos actores, entre ellos los que forman parte de la coalición que está detrás de la candidatura de Porfirio Díaz. Básicamente, los conflictos se dan entre los científicos y el general Reyes. Ambos intentan ubicarse como compañeros de la fórmula. No implicaba solo la vicepresidencia, sino también la disputa por las gobernaciones, diputaciones y equilibrios económicos. Finalmente, Porfirio se inclina por los científicos y lanza a Reyes y a sus seguidores a la oposición. Quienes no participan de esa coalición porfirista son algunas élites políticas, como los Madero de Coahuila, que han quedado un poco marginados de la distribución del poder. En los primeros meses de 1910, aquellos que no forman parte de la coalición porfirista tienen la expectativa de colocar el vicepresidente. Esto es, aceptan inevitablemente a Porfirio Díaz como presidente, pero tienen alguna expectativa de colar a alguno de sus hombres en la fórmula. Sin embargo, cuando Reyes se entera que no será el vicepresidente, empuja a sus hombres hacia la antirreelección. Y es allí donde se encuentra con las fuerzas del antirreeleccionismo, esencialmente las de Francisco Madero, el formador, el alma mater del Partido Nacional antirreeleccionista. A fines de 1910, una vez que Madero es detenido, podemos encontrar los primeros esbozos de la revolución. Tras escapar de la cárcel en la que está detenido, Madero da a conocer a la nación el plan de San Luis de Potosí, llamando a la insurrección y al desconocimiento de la autoridad de Porfirio Díaz. Ese proceso rápidamente se desmadra y pasa de lo que era hasta entonces el llamamiento a un desconocimiento de la autoridad de Porfirio a una revolución completa. Esa revolución se va a caracterizar entonces, pero por los siguientes años también, por su multiplicidad.
Por un lado están los intereses de Madero, de los políticos y rancheros del norte, que quieren una distribución del poder político que los deje mejor colocados, pero también allí se van a colar los intereses de los campesinos del centro-sur de México, liderados por Emiliano Zapata, que tienen reclamos que esencialmente tienen que ver con el acceso a la tierra. Se van a colar también las demandas de los trabajadores de las minas, de los ranchos del norte, de los trabajadores del petróleo del Golfo de México. Esto es, un conjunto de demandas que no se resuelven de ninguna manera en el deseo de la no reelección, sino que básicamente dan cuenta de todos los aspectos que han sido afectados por la coalición dominante del porfiriato. Este proceso finalmente encuentra un final a inicios de 1911, cuando Porfirio Díaz es derrotado militar y políticamente, se firma el Tratado de Ciudad Juárez y sale exiliado hacia Francia. La siguiente fase que encontramos en la Revolución Mexicana es aquella que se produce después de que Francisco Madero gane las nuevas elecciones en 1911 y se convierta en presidente constitucional de México. Allí vamos a encontrar la disolución del antiguo Frente Revolucionario, básicamente a partir del hecho de que los actores que hasta entonces habían estado juntos entienden que sus expectativas están o no satisfechas. Mientras que Madero entiende que ya se han logrado los principales objetivos, porque estos eran esencialmente políticos, Zapata y Villa entienden que por el contrario la revolución acaba de comenzar, y de hecho Madero, lejos de continuarla, la traiciona. En ese marco hay que entender entonces que es cuando la revolución se le hace evidente a todos los participantes que no es una sola, sino que son varias a la vez. Por un lado, Madero, que se conforma con haber modificado la cúpula del Estado, pero ciertamente no transforma otros ámbitos del conflicto, no se mete en particular con la cuestión de la tenencia de la tierra. Por otro lado, tenemos el caso del zapatismo, como dije, más fuerte en el sur, que descansa sobre fuertes lazos comunitarios. Se trata, sin lugar a dudas, de un ejército de campesinos que son muy fuertes en su tierra, pero que son menos exitosos en términos militares cuando tienen que salir de allí. Otro es el caso de Pancho Villa, en el norte, un jefe claramente popular, que forma algo más parecido a un ejército pago, un ejército profesional, a partir del saqueo, pero también del pago regular de los salarios. Un ejército compuesto por quienes integraron las viejas colonias militares para ocupar las tierras del norte, antiguos prisioneros, bandidos, presidiarios, trabajadores de los ranchos, ferroviarios, mineros. Esto es, un ejército que hace la revolución a su paso a través de la confiscación, de la administración, del reparto de lo que consigue, que es experto en movilizarse a diferencia del zapatismo, que tiene experiencia, tiene contacto con empresas estadounidenses, el norte es el límite con Estados Unidos, pero no se trata de un ejército ni de una organización política que esté proponiendo algo distinto para todo México. Se trata mucho más de una representación y de una fuerza bélica de los intereses de los trabajadores del norte. Por otra parte, el gobierno de Madero se ve hackeado no solo por sus antiguos socios de la revolución, sino también por aquellos que podemos entenderlos como expresiones de un neoporfiriato. El general Reyes, pero también Félix Díaz y finalmente el general Huerta son algunas de las muestras de integrantes del ejército que entienden exactamente lo contrario que Zapata y que Villa. Esto es, si Zapata y Villa entienden que Madero va demasiado lento, que Madero se parece demasiado a Porfirio Díaz, Reyes y Huerta entienden que Madero ha ido demasiado lejos y que se diferencia en exceso de Porfirio Díaz. En definitiva, la voz, la opinión que va a terminar triunfando es la del general Huerta, que en su regreso en una de las expediciones de represión a los antiguos revolucionarios va a dar por terminado el gobierno de Madero y va a ordenar la muerte de Madero
y de su vicepresidente. La tercera etapa de la revolución es aquella que se desarrolla durante la dictadura de Victoriano Huerta, la que se extiende desde el golpe de Estado, el asesinato de Madero y finalmente la caída de Huerta en 1914. Podemos entender a esa dictadura como un esfuerzo de restauración, esto es, como una tentativa de crear una suerte de orden porfirista sin Porfirio. Algunos de los límites que rápidamente encuentra Huerta tienen que ver con la oposición de quienes habían formado parte del arco revolucionario inicialmente. Esto es Zapata, el zapatismo, que es fuerte en el sur, que muestra que no tiene voluntad de negociar. Villa, desde ya, que ofrece algunos bloqueos a ese intento de restauración. Pero el actor novedoso de este proceso es Venustiano Carranza, el gobernador de uno de los estados del norte, quien tampoco lo acepta a Huerta. Carranza es la expresión de un conjunto de hombres, políticos, empresarios del norte, esencialmente de estados como Sonora y Coahuila, que van a ponerle definitivamente un parate a ese esfuerzo de restauración. Lo que vamos a encontrar no es un frente revolucionario unificado contra Huerta, sino más bien la existencia de múltiples polos de enfrentamiento que le impiden al gobierno de Huerta estabilizarse. Sobre todo, su vida política, se complica por razones externas. Por un lado, por el inicio de la Primera Guerra Mundial, que va a generar una serie de complicaciones económicas para México, pero también complicaciones para el abastecimiento de armas. Y junto con esto, lo que vamos a ver es que el triunfo de Woodrow Wilson en las elecciones estadounidenses asfixia políticamente a Huerta y al contrario le brinda mayores oportunidades a sus opositores. El bloqueo de venta de armas oficiales al gobierno de México no se extiende a los privados. Por lo tanto, los opositores a Huerta sí pueden acceder a la compra de armas. Incluso la ocupación del puerto de Veracruz por parte de la flota estadounidense también complica las opciones políticas y militares de Huerta. Finalmente, en 1914 cae la dictadura de Huerta. A partir de 1914 encontramos el desarrollo de la siguiente fase de la revolución, que va a estar marcada principalmente por las disputas entre los diversos actores que hasta entonces habían estado coligados en el esfuerzo por derrocar primero a Porfirio Díaz y después a Huerta. Lo que encontramos son entonces enfrentamientos entre, por un lado, el llamado constitucionalismo, las fuerzas políticas y militares que lidera el gobernador Venustiano Carranza, y por otro lado las fuerzas de la Convención, en las cuales están alineadas esencialmente Villa y Zapata. Esa etapa acaba hacia 1917 con un evidente triunfo de Carranza, de los constitucionalistas, que se expresa en el despliegue de una nueva etapa, que es la que se abre desde 1917. Es una etapa que va a estar mucho más marcada, como dice García Diego, por una dimensión constructiva más que de destrucción. Se va a expresar en esa convención constituyente que va a producir una nueva constitución a partir de 1917. Lo que encontramos aquí es un intento, un esbozo de un nuevo proyecto nacional, un nuevo México con una administración, con una dominación política más racionalizada, más centralizada, más estable y más integradora. Las fuerzas de Carranza van a tener el apoyo, por un lado, de empresas extranjeras, principalmente las estadounidenses, del petróleo, pero también de diversos sectores sindicales, como la Casa del Obrero Mundial, con sede en la Ciudad de México, de antiguos orígenes revolucionarios. Esa fase constructora de la revolución va a ser liderada entonces por la dinastía sonorense, aquellos políticos y rancheros desplazados, esos jefes políticos, son los que van a liderar el proceso por los siguientes 10, 15 años. Venustiano Carranza,
finalmente muerto en 1920, Álvaro Obregón, asesinado en 1928, y Plutarco Elías Calles, presidente también a finales de los años 20 y hasta inicio de los años 30. Esos hombres son los que van a liderar entonces ese proceso de construcción de un nuevo Estado mexicano. En este mapa podemos ver cómo fue el proceso militar que condujo al triunfo del constitucionalismo. A través de las campañas de los generales Carranza, Obregón y Calles, terminaron eliminados, no de manera simultánea, sino consecutiva, los focos de insurrección del zapatismo en el sur y de Villa en el sur. Junto con el apoyo de los Estados Unidos y de sus empresas, encontramos allí algunas de las claves de esa victoria militar y política del carrancismo que se expresó finalmente en la Constitución de 1917. Se puede sostener que el constitucionalismo social debutó en América Latina con el texto de 1917. La llamada Constitución de Aguascalientes es una constitución que coloca una fuerte importancia en los derechos sociales, que le obliga al Estado a tomar un rol interventor en la actividad económica, en la promoción del bienestar social. Es una constitución de un tono absolutamente nacionalista, democrático y centralista. En algún sentido expresa el paso de la revolución a la construcción de un Estado posrevolucionario. Se trata de una constitución que es más realista que liberal, sin lugar a dudas. Es una constitución que promueve, exige, le da forma a un país estatista e interventor, también algo autoritario, en materia de educación, de economía y de religión. De alguna manera, la Constitución expresa un conjunto de concesiones que la dinastía sonorense tiene que ofrecer a los sectores populares, a las diversas élites, formas de inclusión y no de represión. ¿Qué es lo que trae como novedad esa Constitución? Es una Constitución, sin lugar a dudas, presidencialista, pero que no da la posibilidad de reelección. Si recordamos que la revolución se inicia bajo la consigna de sufragio efectivo y no reelección, encontramos allí uno de los acuerdos mínimos de las familias revolucionarias. Desde la proclamación de esa Constitución hasta ahora, México no ha cambiado nunca la regla de oro de su vida política. No hay reelección. Otra de las novedades es que se garantiza el carácter laico de la educación y se monitorea muy de cerca, o al menos la letra de la Constitución así lo pide, el accionar de la Iglesia, a la cual se le impide tener medios y a la cual también se le prohíbe realizar en público algunos de sus ritos. En lo que se refiere a economía, se promueve la creación de un banco central, se recuerda la propiedad nacional de los recursos naturales, en particular los del subsuelo, se le exige al Estado que ofrezca su tutela respecto del bienestar social y a su vez también se invita a la subdivisión de los latifundios. La Constitución también dirige una serie de precauciones, le ofrece garantías y derechos a los trabajadores. Un conjunto de derechos que, entre otras cosas, implican que la jornada laboral no se puede extender más de 8 horas, que los trabajadores tienen derecho a la huelga y a formar sindicatos, que hay restricciones para el despido, que deben recibir un salario mínimo y participar de las ganancias, que deben recibir un pago en el caso de accidente, que deben recibir su salario con dinero y ya no con economatos, ya no con bonos, que debe haber un sistema de arbitraje y de conciliación para los conflictos sindicales y que además las mujeres y los niños tienen restricciones muy claras en materia de duración de jornada laboral y tipo de actividad que pueden desarrollar. En esta diapositiva podemos ver qué es lo que ocurre con la tasa de crecimiento de la población y con el volumen demográfico de México. Como se aprecia, lo ocurrido en la década de 1910 es una verdadera catástrofe en términos de población en ese país. En 1920,
se cumplen los primeros 10 años de la revolución. El régimen, liderado por Venustiano Carranza, decide festejarlo. La institucionalización del inicio de la revolución es una buena excusa entonces para pensar qué es lo que la revolución ha logrado y qué es lo que se manifiesta todavía como un déficit. Según las lecturas revisionistas, en buena medida esa revolución ha sido un fracaso, innecesaria o incapaz de modificar las situaciones estructuralmente más desiguales. La deuda externa se ha multiplicado, el número de campesinos sin tierra sigue siendo escandalosamente enorme. En todo caso, lo que sí se ha modificado es que ahora, después de 1920, hay una coalición de políticos, de empresarios, de sindicalistas, que será capaz de llevar adelante un proceso de modernización, un proceso de democratización de algunas estructuras políticas, que en todo caso va a conducir hacia un capitalismo mexicano mucho más autónomo respecto de las fuerzas externas y a su vez mucho más dotado de capacidad para regular los vínculos entre las diversas élites empresariales, mucho más interesado, mucho más eficiente y preocupado por lograr la inclusión identitaria, simbólica, pero también económica de los sectores populares. Se trata de un Estado, el de después de 1920-30, que sigue teniendo rasgos autoritarios, pero en un sentido distinto a aquellos que los podía tener el porfiriato. Después de los años 20 se le hace evidente a la dinastía sonorense que va a liderar el proceso que es necesario resolver a la vez tres grandes problemas. La resolución de esos tres grandes problemas es lo que le permite, en definitiva, al régimen político mexicano mantenerse en pie hasta el año 2000. El primero de esos problemas es cómo despolitizar a las Fuerzas Armadas, cómo conseguir que diversos grupos de hombres en armas que durante 10 años han controlado la vida política entreguen, depongan la posesión de esas armas y estén dispuestos a someterse al control civil. El segundo punto tiene conexión con este. El segundo desafío es cómo lograr una sucesión política pacífica. En México, desde hacía décadas que no se consigue que un mandatario le entregue pacíficamente el poder a su sucesor. Podemos pensar, de hecho, que cuando en 1934 asume Lázaro Cárdenas, es quizás la primera vez que se consigue que un presidente le entregue el poder a uno elegido. El tercer desafío es lograr una relación madura, estable con los Estados Unidos. Eso se va a lograr en buena medida después del Tratado de Bucareli de 1923, pero es un punto que va a jalonar casi todo el siglo XX. Uno puede pensar entonces que el régimen que se establece, el régimen revolucionario que se establece después de los años 30, es un régimen que tiene algunos visos de autoritarismo, muchos visos de autoritarismo, entre otros que la oposición política nunca puede ganar una sola elección, pero simultáneamente esas reglas no solo fueron impuestas, también fueron consensuadas. Entre otras cosas, esas reglas lo que permitieron es que en las décadas de 1960 y 70 México no conociera dictaduras militares. Para aquellos que tengan interés en conocer más sobre la Revolución Mexicana, algunas recomendaciones. Por un lado, en el aula virtual de la asignatura van a encontrar cronologías, algún mapa, van a encontrar una novela que se llama Los de Abajo, de Mariano Azuela. Es una novela producida, publicada durante los tiempos de la Revolución Mexicana. Van a encontrar también un link a una conferencia del año 2019 de una colega que trata precisamente sobre el lugar de las mujeres en la Revolución Mexicana. Les dejamos también otros dos links. Por un lado, un acceso al archivo Casasola, que es el más importante archivo de fotografía histórica de México. En este caso es el acceso directo a las fotos de la colección sobre la Revolución. Y finalmente, un disco con canciones y corridos de la Revolución Mexicana grabado en 1983.